Este espacio llega a ustedes gracias a Tálamo Producciones, la magia detrás de cada detalle. Wanda Makeup, estilismo que realza tu esencia. Coat, todo lo que necesitas, fácil y rápido. Castillo Malulú, postres que endulzan la vida. Segundo episodio de esta segunda temporada, Voces en Perspectiva, en el mes de marzo. Hoy quiere darles una conversación interesante entre mujeres y con una mujer valiosa. La mujer en la comunicación siempre ha dicho presente y seguramente dirá futuro. Y por eso hoy tenemos con nosotros a nuestra querida colega Cledy Castillo, aragüeña y conocida como siempre activa en este mundo de la comunicación. Es un gusto para nosotros, Cledy, que hoy nos acompañes. Es un honor para mí estar con ustedes, dos grandes amigas profesionales representando al Colegio Nacional de Periodistas. Han hecho un trabajo muy lindo con este podcast. Quiero felicitarlos por esta iniciativa. Un colegio de comunicadores tiene que comunicar permanentemente por todas las vías posibles y esta es una de las mejores. Además que las mujeres somos comunicadoras natas, ¿no? Antes que Carmen nos cuente un poco sobre tu trayectoria, quisiera que me contaras alguna anécdota que como mujer te haya conectado con la comunicación en tus inicios. ¿Hablabas mucho cuando pequeña? Siempre, sí. Siempre hablaba mucho cuando pequeña. Muy pocas veces recuerdo haber sentido temor para hablar en público. Me gustaba hablar en público, lo disfrutaba mucho. Y sabía que quería ser comunicadora, aunque estudié una carrera antes de comunicación, porque me gustaba mucho entrevistar, preguntar, saber, jugaba a entrevistar, jugaba con mi abuelo, lo grababa en el cassette, decía que era un artista que había llegado a Maiquetía, que lo estaba recibiendo. Entrevistaba a mi hermanito, que también es comunicador hoy en día, ya es mi hermano, por supuesto, y jugábamos a hacer entrevistas. Siempre me gustó la comunicación, definitivamente. Y decidiste profesionalizarla, entre otras cosas, y para ello, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Angeli? Bueno, bienvenida, Cledy, feliz, porque como lo mencionaste, no solamente somos colegas, sino somos amigas. Siempre es grato tener a alguien a quien tú no solamente aprecias, sino a quien también respetas en su trabajo. Siempre hace la conversa muchísimo más grata. Y bueno, para hablarles un poquito más de Cledy del Carmen Castillo de Isturiz, porque no hay que dejar al señor Germán por fuera. Cledy es comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Cecilia Costa en la mención Desarrollo Social. Cuenta con diplomados en docencia universitaria, desarrollo en competencias gerenciales de Direx UBA Maracay. También cuenta con maestría en tecnología de la información y comunicación, mención desarrollo humano. Egresada de la Universidad Católica Cecilia Costa, es locutora también. Ha recibido diversos reconocimientos, bueno, por su trayectoria profesional. El último que tuvimos la oportunidad de estar presente fue por la gala pasada del Colegio Nacional de Periodistas. Y bueno, en medios, ha estado en medios icónicos como Radio Rumbos, 570M, ha estado en El Periodiquito, ha estado en TRB, TBS, ha estado en Globovisión, en la corresponsalía por acá del Estado de Aragua. Actualmente asesora comunicacional de Avisa y fundadora de la emisora saludable 105.7 FM. Y bueno, Cledy, feliz de tenerte aquí. Conversábamos un poco sobre la importancia de la mujer como comunicadora. O sea, yo creo que a pesar de que hemos avanzado mucho en eso, pues la mujer en cualquier aspecto en el que decida trabajar, emprender, desarrollarse, siempre la tiene un poco más difícil, siempre tiene más cosas que probar. No sé si tú piensas lo mismo, Angeli. Pienso que si hay alguien que ha tenido cosas que probar, ha sido Cledy, porque además está en el área gastronómica, que nos faltó decir allí. Cledy prueba muchísimas cosas. Y Cledy comenzó a probar este mundo en el año 99, nos estaba comentando. Estábamos Carmen y yo formándonos. Y Cledy estaba en Radio Rumbo 570M, que es referencia de lo que era la radio en Venezuela, un circuito a nivel nacional que además estaba en todas.
y ahí te enamoraste de la comunicación. Ahí viste que la mujer en la comunicación puede hacer grandes cosas. Sí, primero porque llegué en otro rol, llegué en el rol de la administración, pero como yo quería ser comunicadora desde siempre, aunque tuve que estudiar otra cosa primero, allí comencé a darle rienda suelta a mi pasión. Me dieron la oportunidad de leer los obituarios para comenzar. Yo esperaba que se muriera alguien para que me permitieran grabar el obituario. Y lo disfrutabas, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que el contexto era... Después comencé a grabar, que hoy se dice ligeramente, pero en su momento era muy importante, algunos avances para Notirrumbos, que era el noticiero más escuchado de la radio. Y tenía su corresponsalía en Aragua. La corresponsal era María Sánchez en esa época. Saludos También, a María Sánchez. Claro, gran comunicadora y profesional también aragüeña. Y ahí comencé a participar un poco en radio y ya luego comencé a hacer algunas producciones, locución. Llegué a ser la directora de la emisora durante 5 años y era una emisora que se escuchaba tanto porque tenía unos equipos extraordinarios, una antena de 150 metros en Villa de Cura con una repetidora en Falcón que permitía que nos escucháramos en todo el país. Y eso hacía que donde tú llegabas en nombre de Radio Rumbos, todo el mundo sabía quién eras a nivel comunicacional porque todo lo que tú querías que se escuchara tenía que salir por Rumbos. En ese momento habían mujeres muy importantes en la radio, grandes locutoras, productoras, y el papel de la mujer en la comunicación siempre ha sido fundamental. Somos nosotras las que siempre tomamos la iniciativa. Hay más mujeres hoy en día haciendo radio que hombres. Los salones de los cursos de locución están llenos de mujeres. Eso ha cambiado un poco en la sociedad. Quizás en el 2000, en el 99, 2000, eran menos, pero no menos importantes. Y ese periodo fue fundamental para mí. Ahí entendí cómo funcionaba la comunicación, cómo estaba directamente relacionada a la política, a los cambios que se estaban desarrollando en ese momento, a los cambios sociales. Y fue una etapa en la que me preparé para todo lo que vendría, porque comencé a ver las transformaciones de nuestro país y entendí que la comunicación era una de las principales. Precisamente te ha tocado ver la evolución, el cambio, no solo en el contexto comunicacional, sino incluso en el contexto técnico, ¿no? Radio Rumbo en aquel momento, ¿qué manejabas? ¿Cassettes? Cuando yo llegué éramos reels. Ok. Era una cosita que daba vuelta así con una cinta que parecía una cinta de cassette. De allí, bueno, y la música era vinil, era disco. Correcto. De allí pasamos a minidisc. Era un poquito más pequeño Ahí que un comencé disquete. yo. Mi era es mi era del minidisc. Ahí era un poquito más pequeño que el disquete y era un aparato en el que se introducía y se sacaban los disquetes, había uno para música, para cuñas, para los sweepers, que se llamaban separadores, no le decíamos en inglés ahora como ahora. Separadores. Y la palabra cuña viene de allí, de acuñar. Y la seña es esta, porque tú sacabas y metías el cassette del cuñero. Fíjate qué interesante que acá con nosotros en el podcast, nuestras productoras son chamas muy jóvenes, y sí. que seguramente estamos contando Claro. algunas cosas que no quiere decir que nosotras no seamos jóvenes, solo que tenemos un poco de experiencia Una juventud prolongada. atrás en el tiempo. Correcto. Sí, porque, claro, ahora en las universidades le dicen al alumno que es una cuña. La cuña es exclusiva para la radio, es verdad, no hay una cuña de televisión, pero ¿de dónde viene? Viene de allí, de que acuñábamos en el cassette, en el cuñero, y por eso se llama cuña y por eso esta es la seña. Cuando había un vidrio entre el operador y el locutor, que ahora tampoco se hace porque es una cabina caliente, puedes hacer radio en un espacio como este. Lo puede hacer la misma persona, el locutor es su propio operador. Inclusive, pero en aquella época había un vidrio que separaba al operador del locutor y nos entendíamos por señas. Entonces esto era música, porque era un vinil redondo, que era el que daba la música, y este era el cuñero. Íbamos al aire, bueno, porque entendíamos que el aire era allá y así decíamos que íbamos al aire. Cledi, la mujer periodista en todo este proceso que justamente inicia en los años 2000, ¿cómo enfrentaste? Y esto para que lo escuchen también los jóvenes y las nuevas generaciones de comunicadores. ¿Cómo enfrentaste esos cambios desde el punto de vista no solo profesional, sino también desde el punto de vista personal? ¿Y cómo emocionalmente te blindaste para que, estando en el 2026, se dice fácil,
pero estando en el 2026 siempre hubo que reinventarse. La reinvención formó parte de la mujer venezolana y de la mujer comunicadora venezolana más aún. Como en todas las profesiones, una de las cosas, y como en casi todas las etapas de la vida, una de las cosas que tú más debes trabajar es entender la evolución y vivir la emoción sin perder la razón. Eso de que el periodista va tras la noticia y tú te bajas donde hay un poco de gente y tú quieres ir a todos lados a averiguar, investigar y publicar de una vez, esa es una emoción que tú terminas controlando con la razón. Correcto. Yo viví la emoción de subirme en un camión y hacer una transmisión en la calle con una maleta que era un teléfono satelital que no todas las emisoras teníamos, en una transmisión externa, y tenías que ir en un camión literalmente porque si no la señal no llegaba. En un meetings, en una concentración de personas que ahora tú con un celular haces cualquier cosa, pero en ese momento todo era un proceso. Y yo fui viviendo mi emoción como todos los comunicadores de la época, pero fui aplicando paso a paso la razón para poder entender que en los cambios ya no se trataba ya no se trataba de un reto, porque el reto es algo que tú te pones personalmente, se trataba de un desafío, eran las cosas que iban apareciendo, que puedo y que no puedo hacer como comunicador. Al principio de los cambios uno siempre sufre. Yo dejé de escribir en el periodiquito en el 2015 y lo hice durante 7 años. También era María mi jefa en ese momento. Y cuando un día te dicen, mira, vamos a digital, no estamos pudiendo, tenemos problemas para el papel, tú no entiendes quizá muy bien por qué o no te lo explican. Yo fui una de las que me resistí, yo digital. ¿Qué sentiste, la emoción? Mucha tristeza, porque a mí me encantaba ir los domingos y buscar el periodiquito y sacar la revista y ver mi trabajo, y ver el trabajo de mis colegas, y decirle a mi entrevistado que eran 1 o 2 médicos semanales, porque durante 5 años hice La Fuente de Salud, o de las maestras, porque escribí 5 años en Papagayo también, que era una revista impresa que salía en el periodiquito los domingos. Sí, Cledia ha hecho de todo, definitivamente. Sí, yo he tenido más puestos que un autobús. Era emocionante decirle a la maestra, el domingo vas a salir, tu reportaje sale el domingo. Por ejemplo, los médicos me comenzaron a decir, no, Cledia, yo no, chamo, mi esposa me ve revisando el teléfono el domingo en la computadora y no, me mata. A mí me gusta leer el periódico. Yo voy, compro los periódicos y paso el día en casa viendo la prensa y me gusta verme ahí. Entonces, es lo que vengo diciendo, ordenemos. Tienes una emoción que es la tristeza en ese momento y después tienes que racionalizarla y comenzar a canalizarla, porque es algo que tú no puedes cambiar. Yo no podía dejar de ser periodista porque no había dónde imprimir. Yo tenía que seguir viviendo de la comunicación, porque yo entendí en un momento que aunque amo la comunicación, necesitaba convertirla en una unidad de producción que me permitiera subsistir y vivir de ella. Y yo tenía que continuar. Entonces, claro, tenía 7 años viéndote en un periódico, viendo tu reportaje, viendo tu trabajo. Y un día te dicen que es digital y te sientes mal. Pero ahí viene la razón. Tengo que continuar. Entonces comienzan los procesos de adaptación, de adaptabilidad. Es verdad, se dicen fáciles, pero en 26 años han pasado muchas cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar. La radio, por ejemplo, sería otro tema muy profundo. Como veníamos hablando, de un cuñero pasamos a una radio con una frecuencia modulada, con un equipo sumamente pequeño. Ahora podemos hacer radio con un celular prácticamente, con algo muy pequeño, lo tenemos satelital, lo tenemos digital. Que ha cambiado el acceso también. Ha cambiado el acceso, lo puedes escuchar yo saludable, lo escucho dándole un clip a mi teléfono. Ahí abre la aplicación y yo simplemente espero, carga y estoy escuchando lo que está pasando en la emisora. Porque es importante destacar que Cledi comenzó en radio y ahora afortunadamente tiene su propia radio. Correcto. Que de ese tema vamos a hablar dentro de un ratito, claro. ¿no? Lo importante es siempre superarse a sí mismo para lograr buenas cosas. Pero ya vamos para allá. Puedes terminar la idea. Bueno, sí, efectivamente, la participación como las mujeres en la comunicación
ha sido fundamental. Nosotras somos más creativas, somos más aplomadas a la hora de tomar decisiones. Quienes están en familia con mamá y papá saben que finalmente el papá dice, hable con su mamá. A los hijos Porque ahí siempre le está. dicen, hable con su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá siempre tiene mecanismos de comunicación más diversos. Exactamente. Nosotros somos muy Negociamos diversos, mejor negociamos mejor, tenemos más herramientas. Tenemos más herramientas para lograr las cosas. Y así será siempre. Es una facultad femenina. Yo creo que esa tristeza de la que tú hablabas también se mezcla con la incertidumbre, porque yo también en el 2014, que tuve la oportunidad de trabajar en el diario El Siglo también, pasamos por esa situación del papel, y en el momento en lo que tú sientes, o sea, tú piensas en dos escenarios y en los dos predomina la catástrofe. O es que no te vas a quedar sin trabajo porque no ves otras maneras, o cuando te presentan otra opción, bueno, pero mira, no, vamos a salir en digital, tú lo que piensas es, ajá, pero se va a comprometer la calidad del trabajo, la gente le va a gustar igual, Claro. la gente lo va a querer igual, y pienso que esa resistencia para todos los que estamos comprometidos con nuestra profesión, o sea, ese es el miedo, a que el trabajo vaya a disminuir o al que el trabajo no vaya a quedar igual. Es un poquito lo que se siente actualmente con la inteligencia artificial. Sí, correcto. Es por eso que no debemos tener miedo, porque ya sabemos que simplemente las herramientas van apareciendo y nosotros somos los encargados de aprender a usarlas para sacarles el mejor provecho. No nos van a sustituir, no hay que tener miedo. Hay que prepararse para aprovechar esas herramientas. ¿Cuántas cosas digitales no hacemos ahora? Pero Absolutamente ¿no todo. extrañas tu grabadora así? No, no, para nada. Amo el dinamismo de la evolución. Eso te caracteriza como profesional, y esa adaptabilidad es lo que ha hecho que puedas mantenerte, Sí, gestionar todos claro, estos cambios. sí. Y es el mensaje que hay que darle Correcto. a las chicas, porque este episodio es para las chicas, darle a las chicas que siempre deben reinventarse, porque ahora los cambios son más vertiginosos. Estamos en 2026, pero estamos completamente seguros que en 2030, cuando teníamos casi todas las respuestas, ya están cambiando las preguntas. Así es. Constantemente es así. Correcto. No hay que tenerle miedo a la adaptabilidad, al dinamismo de la evolución. Hay que ir siempre adaptándose, actualizándose, porque en una rueda de prensa se nota cuando, imagínate, parece un marciano el que llega y saca una libreta y un papel para anotar lo que está diciendo la fuente. Todavía hay alguien por ahí que lo hace. Ya Cledy Castillo no lo hace. No, para nada. No. Inclusive Porque te adaptaste. Inclusive en los Y mejores... disfruta eso. Sí, totalmente. Inclusive en los mejores escenarios, si sé que cuento con una buena receptividad, con un buen wifi, si quiero que la noticia salga en el momento, hago un live y ya, y cuelgo y redacto rápidamente un copy y te estás enterando casi al momento de lo que está pasando en un lugar. Hay muchísimas maneras de mantenerse actualizado y tú tienes que verlo como una evolución personal además. El cerebro es un músculo que hay que permanecer entrenándolo siempre. Y si tú te niegas a dar un paso, vas a quedarte tú, porque el mundo no se va a detener por ti. Cledy Castillo en alguna oportunidad se sintió en desventaja en este mundo de la comunicación con estos cambios tan vertiginosos por ser mujer. ¿Qué barreras tuviste que romper, no solo en el contexto, sino tú, a puertas adentro contigo misma? Claro, permanentemente. Ahí pudiéramos hablar, bueno, muchísimo tiempo, pero lo resumo, por ejemplo, los comunicadores que estábamos en medios oficiales o en medios de comunicación que tenían la obligación de informar cuando la tragedia de Tejerías y el Castaño, porque los medios de comunicación digitales son selectivos, ellos saben a qué lugares van y a cuáles no. Los que trabajamos en medios de comunicación que tenemos la obligación de informar, no, pasa algo y tenemos que ir. Subir las rocas, meter las piernas con unas botas en el barro, lidiar para no caerte, grabar, redactar y no llorar. Todo eso es un poco más fácil para un caballero que se permite menos llorar en público, que tiene más fuerza para subir en una cadeneta cuando el barro te puede llevar a ti también o el agua te puede llevar a ti también, puede aguantar más hambre que tú, puede resolver el tema del baño. A Dios gracias, en Tejerías
la milicia tenía carpas y nos permitía usar unos baños improvisados que ellos tenían, pero llegábamos a las 7 de la mañana y nos veníamos a las 3, 4 de la tarde de Tejerías durante largos días en la tragedia. Y para el hombre, gestionar eso es más sencillo. Gestionar eso es más sencillo, inclusive ellos en ese momento cuando tienen que ayudar a la dama, lo hacen, pero piensan, no, vamos a llegar más tarde porque mira, ella viene más lento. El hecho de ser mujer se convierte en una mini desventaja allí. Sí, a mí me pasó eso. Llegó el ministro, todos corrían y yo trataba de correr a mi máxima velocidad, que no era parecida a la de los chamos que iban corriendo por la quebrada en las piedras. Yo también tenía que llegar, pero yo no podía llegar a la velocidad de ellos. Porque además de ser dama, tengo más de 50 años. Entonces, eso es un desafío permanente. Lo importante, bueno, cuando yo llegue, llegaré. No voy a dejar de ir porque no voy a llegar a la velocidad de ellos. ¿Y qué fuerza tiene ese mensaje? Cuando yo llegue, llegaré y no dejaré de llegar. Claro, totalmente. ¿Qué iba a decir yo? Iba a escribir en el canal, no pude mandar el clip porque es que el ministro llegó y como todos corrieron más rápido que yo no llegué, no. Claro. Ese mensaje lo quiero retomar por lo siguiente. Acabas de decir, ya tengo más de 50 años. Y esa frase de cuando llegue, llegaré, de alguna manera podemos convertirla en un mensaje para aquellas mujeres periodistas y no periodistas que están en una etapa de vida en la que sientes que ya se le pasó el tiempo, en el que sienten que tengo 40, 45 años y todavía siento que no he hecho algo importante o referente en mi vida. Y no es así. No. Las etapas hoy día han cambiado muchísimo la percepción de cómo nos vemos en las etapas y nos observamos atrás en el tiempo. Pero no importa la edad que tengas, porque igual vas a llegar. Esta es una profesión que te permite cumplir todas tus metas a cualquier edad. Qué bonito. Y eso es lo que tú tienes que canalizar a través del tiempo. Ya ahorita me hacen una oferta para una corresponsalía en un canal nacional donde sé todo lo que tengo que enfrentar y posiblemente no la acepte. Porque quizá como ya la viví y sé que Exacto. es gratificante y es importante, pero sé que también es demandante, no lo haría. Si me ofrecen algo que no he hecho, seguramente lo haré. Así sea cuesta arriba, porque quiero hacerlo. Porque quiero hacer lo que no he hecho. Uh-huh. Pero esta es una profesión que a diferencia de otras, te permite a cualquier edad ejercer y tú te vas ubicando en tu grupo. Si le suena la palabra vieja guardia, nueva guardia, guardia media, ¿verdad? Ya yo estoy pasando de guardia media a vieja guardia. Hay vieja guardia, por aquí claro. Hay muchos periodistas y damas inclusive de vieja guardia que están relativamente activas aún, haciendo cosas acorde a su edad. Yo estoy en guardia media, hay nuevas guardias por allí, ¿verdad? Aquí tenemos una nueva guardia, y hay profesiones como, por ejemplo, de repente eres, no sé, alpinista, o sea, haces cosas que están relacionadas con el desafío y que necesitas que una característica física te apoye. No de puedes repente, hacerlo a cualquier edad. Conducir de noche, trasnocharte, o sea, hay ciertas cosas que hay profesiones que no permiten, pero esta no. La comunicación es versátil, es adaptable. Totalmente, y no tiene fecha de caducidad, por el contrario, como me decía una amiga que se graduó adulta mayor, se graduó y me decía, a mí me ha favorecido muchísimo haberme graduado vieja, porque la gente cree que tengo 50 años de experiencia, y no, tengo 2 años de graduada, pero nadie lo sabe, pero nadie lo sabe, me decía ella. Entonces, no te van a dejar a lo mejor no te van a contratar para reportear en un periódico que necesita unos chamos que hagan 5 o 6 pautas diarias, ellos mismos van, graban, editan, hacen la redacción y todo eso. Pero tú tienes que haber desarrollado durante tu vida la habilidad de encontrar la manera de monetizar y capitalizar a través de tu experiencia y de tu profesión. Pero es que justamente es la experiencia, o sea, el vivir lo que te permite eso, porque claro, cuando tú estás recién graduado, tú aceptas lo que sea, o sea, con tal de estar en un medio, no importa, yo estoy allí y ya después veré cómo vas evolucionando. Claro. Y la ventaja que te da, ya cuando tú pasas cierta edad, y no lo digo de manera negativa, es que tú puedes elegir tus proyectos, tú puedes decidir si esto es rentable con mis finanzas, con mi dinámica de vida, porque a veces no solamente se trata del dinero, sino que de repente ya tu vida no está
para un trasnocho, Claro. para otras cosas, sino que tienes otras prioridades a nivel familiar. Lo otro es que te empieza a ver otro público. Exacto. Te empieza a ver otro público. Por ejemplo, quizás hace 25 años yo podía presentar un concierto, pero ahorita no me van a contratar para presentar un concierto. Pero hay una empresa que necesita una imagen que refleje seriedad, trayectoria, experiencia, y entonces, mira, yo quiero que mi conferencia la presentes tú, que mi evento lo presentes tú, porque, bueno, los chamos están para otras cosas. Entonces, siempre hay oportunidad. ¿Qué le dices a esa colega que puede sentir que está estancada y que necesita un empujón? Que me llamen, que algo vamos a inventar. Eso es verdad. Que algo vamos a hacer, que seguramente Clay sí. siempre inventa algo. Y entre esas invenciones tienes una escuela de gastronomía, Sí. que además comunicas la forma de tratar los alimentos y de cómo debemos alimentarnos. Has fusionado ese mundo tan útil, necesario y básico para el ser humano, que es la comida, con la comunicación, que también es útil, necesaria y básica. Sí, ahí hubo una combinación divina. Fue Dios quien procuró eso. Yo hice el ejercicio de mi administración por años en restaurantes. Eso me permitió conocer desde adentro el funcionamiento de un emprendimiento gastronómico, mediano, pequeño o grande. Y me casé con un caballero que está relacionado con el área, porque fue maître, encargado de restaurantes, experto en vinos, en coctelería, y ambos amábamos trabajar en restaurantes, en el mismo o en distintos. Pero él estudió docencia, se hizo docente de profesión y decidimos hace 16 años no seguir trabajando en restaurante por lo demandante que es, pero no queríamos perder el mercado. Entonces, a él, porque realmente la iniciativa de él fue de él, comenzar a formar personal para el área gastronómica, meseros, bartenders, y atención al cliente. Luego se unió un amigo al proyecto que quería dar cocina y montamos nuestra primera empresa de asesoría que se llamaba GEI, Asesoría Gastronómica. Ahí nace la primera escuela. Luego tuvimos la oportunidad de hacer Ingenium en la UBA con un llamado que nos hizo el doctor Basilio, nos invitó, y por muchos años, por 6 años, hicimos Ingenium formando cocineros profesionales. Luego cambiamos la perspectiva del proyecto porque fue cambiando la dinámica del país. En Ingenium formábamos a los cocineros, primero nos resistíamos, después veíamos que se iban de todas maneras y empezamos a formarlos como para que se fueran. Les enseñábamos hasta el nombre de los utensilios dependiendo del país para donde se fuera. Porque esa intención de formar a nuestra gente para que también pueda sobrevivir en otros correcto. espacios, ¿no? Luego, después que pasó la marea, como llueve y escampa, vimos que mucha gente se quedó, entonces cambiamos el formato de la escuela, le presentamos a la Universidad Central de Venezuela un proyecto de una escuela de emprendimiento para los que querían quedarse y emprender aquí, porque aquí tenemos un emprendimiento gastronómico Maravilloso. es maravilloso. Entonces ahí cambiamos el formato de educación. Ya no hacemos, gradúate de chef en solo 2 años, no, eso no existe, no existe. El emprendedor tiene que formarse para un modelo de negocio, para una estructura de costos, ir al mercado. Y mi participación en la escuela gastronómica en este momento, que puedo nombrarla, ¿no? Se llama Delicias Escuela Gastronómica. Básicamente yo ayudo en la academización, en la formación de asignaturas, con mi esposo, que es realmente el docente, pero mi función dentro de la escuela, fíjate, está por supuesto directamente relacionada con la comunicación, porque en el primer diplomado tenemos una asignatura que se llama Gastronomía para Medios. Cuando ellos llegan a mí, ya ellos se ven como emprendedores. Ya ellos conmigo hacen su logo, su marca, su canal de YouTube. Comienzan a comunicar. Sí, su canal de YouTube, sus redes para gastronomía, que tiene su truco, como para todo. No es igual, no sé, vender cauchos que vender comida. Claro. Entonces, ellos llegan a mí con esa asignatura y yo soy realmente feliz impartiendo esa asignatura, y cuando llego a un supermercado y veo en un anaquel un alumno que logró poner su producto allí, que tiene su marca, que los veo en YouTube, sobre todo cuando se van del país, profe, mira, ya empecé a monetizar, tengo mi canal de YouTube en tal lado. Aquí hay gente que monetiza en YouTube, pero no es tan común.
pero sí en Instagram, en TikTok. Tengo 40,000 seguidores, profe, mire, voy a dar un curso, estoy dando talleres. O sea, esa es una semilla que hemos venido sembrando en combinación de la gastronomía con la comunicación. Y hemos logrado fusionar eso. La emisora de radio se llama Saludable porque yo en algún momento tuve sobrepeso, pesé 90 y algo de kilos, poco más de 90 kilos, y con una orientación de una nutricionista, que por supuesto también quiero darle saludo a Olga Guillén, a quien entrevisté por primera vez para el periodiquito, hice algunas recomendaciones allí. Con ella logré adelgazar 30 kilos en 7 meses. Sin bariátrica. Sin operarme, ni dejar de comer nada. Simplemente con conocimiento. Valga la cuña para nuestra querida Olga Sí. Guillén, que de verdad es efectiva. Tabla nutricional, horarios de comidas, cantidades alternativas. Entonces, yo un día dije, bueno, pero ¿por qué no llevar esto a una comunicación masiva? Y comencé un programa en radio. Fuiste tú a quien llamé. Quiero hacer un programa en radio que se llame Gastronomía Saludable. Angeli, quien tenía más experiencia en radio en ese momento que yo, me orientó. Llegué a una extinta emisora llamada Festiva, Correcto, que estaba sí, en señora. Calicanto, y ahí nació Gastronomía Saludable. Estuve ahí poco tiempo y me fui a Energía, que fue mi casa radial por 8 años. Estando en Energía, le cambié el nombre al programa cuando ya iba para su 10º aniversario, le puse Salud y Nutrición, porque ya allí, hace unos 4 años más o menos, 3 años de eso, me comenzó a llamar la atención el tema de la salud mental, porque me di cuenta que se le daba mucha más atención a la salud física, sin saber que la mental es tan o más importante que la física. Claro. Entonces le coloqué salud y nutrición para llevar también psicólogos, personas relacionadas con la orientación, con la salud mental. Luego alguien me dijo esta frase, me dijo, qué bueno es tu programa, chico, pero imagínate, es tan cortico, dura 1 hora. Y a Si- Clay no se le ocurrió mejor otra idea que tener una radio. Si se pudieran dar más mensajes durante más tiempo, yo dije, es verdad, ¿por qué no? Siempre quise tener una radio, porque todos los comunicadores nos... Si que saben nos- cómo soy, ¿para qué nos me gustaría invitan? tener Claro. Entonces, mi primera indagación fue, ¿habrá alguna radio en el país que se dedique solo al bienestar, a la salud? Y la conclusión fue que no. Hay espacios que tienen microprogramas, cuñas, cualquier cantidad, pero no la programación completa. Entonces dije, bueno, ahí es. Ahí, y así nació la idea de hacer una emisora saludable. Y de Por- juntar la alimentación, la nutrición y la gastronomía con la comunicación. Claro, y ahora la parte mental, porque en la emisora hay psicólogos, expertos en orientación, deportistas, financistas, todos enfocados en la salud integral, mental, física y espiritual. Y por eso el eslogan es el placer de vivir bien, porque es un complemento. Todo es un complemento. La emisora, cuando nació, por supuesto, tuvo sus detractores. Nosotros seleccionamos muy bien la música. Correcto, pero es que eso es importante. Eso Y la también es gente salud. me decía, no, eso no. ¿Quién te va a comprar a ti un programa o publicidad si tú no pones... No quiero nombrar géneros musicales porque Pero no tienen, hace falta. tienen sus adeptos. Si tú no pones esto o esto o esto, eso no lo va a escuchar nadie. Y hay ciertos géneros musicales que no suenan en saludable. Pero bueno, conseguí en el camino gente como yo, como nosotros, que querían escuchar la música que nosotros oímos, sin palabras obscenas, sin ritmos vulgares, ni de desgracia, ni de despecho, ni de tristeza. Y hemos avanzado, gracias a Dios, con una emisora que está dedicada 100% al bienestar, Y con música saludable. Que eso con es música importante. saludable. Tú mencionabas algo que me llamaba mucho la atención cuando hablabas de tu empresa gastronómica, de esa preparación que le hacían a los alumnos como con todas las herramientas, pero sobre todo el elemento ético. El elemento ético, ese valor es como muy cuestionado
en todas las profesiones, especialmente en la nuestra, porque sientes esa presión que acabas de decir, como que bueno, si yo me mantengo dentro de lo tradicional, si yo me mantengo apegada a lo que creo, no voy a vender, pero escuchándote a ti, o sea, tú eres un ejemplo de que, oye, sí se puede, Claro. apegada a mis valores, apegada a mi propósito, a mi llamado, porque básicamente eso fue un llamado, tú lo dijiste, bueno, Dios intervino para que todas estas cosas se dieran y de la gastronomía pasamos a la radio, o sea, qué importante es hacer llegar ese mensaje, a decir, no es necesario que comprometas tus valores, no es necesario estar en espacios que no te corresponden, que no van contigo, no es necesario asociarte con personas que no comparten tu visión e igual puedes ser exitosa. Claro, porque los buenos somos más. Es verdad. Siempre vas, tú haces una encuesta y colocas a las personas a responder. ¿Prefieres una prenda de vestir rota o una prenda de vestir clásica? Depende del sector donde hagas la encuesta, pero la mayoría va a preferir la clásica y no la rota, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más formal, es más bonita, está más directamente relacionada Y dura más. con la calidad y así sucesivamente. ¿Qué es lo difícil? Es esperar encontrar la gente que tenga tus mismos valores. Pero cuando tú ya le agarras la práctica, tú te enfocas en reunirte, juntarte y relacionarte con gente que a ti te parece que tiene tus mismos valores. Y tú vas descartando lugares que visitas, descartando personas que te buscan o a quien tú buscabas, hasta que tú encuentres tu selecto grupo, que les gusta la misma música que a ti, que profesan tus mismos valores, y el tiempo te va dando la habilidad de encontrarlos más rápido. Ya tú ves, no, este es chulo. Ya tú ves, no, este no le gusta trabajar. Este no le gusta trabajar. Este está acostumbrado a lo fácil. Este está acostumbrado a este. O de la misma forma, tú vas viendo, este está en la misma sintonía que yo, le gusta emprender, entiende que no se puede quedar con una sola opción, que tiene que versatilizarse, que tiene que modernizarse, y tú vas comenzando a unir. Es que la vida es muy corta, o sea, tú no puedes decir, no, voy a perder el tiempo en esta vida con estos bobos y en la otra vida me pongo serio y le doy bien. No puedes hacer eso. O sea, es aquí ahorita. Si tú ahorita pierdes tu tiempo en un empleo donde no te valoran, pierdes tu tiempo en un matrimonio donde no te quieren, pierdes tu tiempo hablando con quien no debes, perdiste el tiempo. Eso pasa factura. Cledi, hablando sobre la ética y que la ética no es negociable. Qué importante es para mantener una buena ética siempre es tener claros de la formación, porque Cledi ha hecho muchas cosas, pero para todo siempre se ha formado. No has intentado entrar en un espacio en el que no tienes la técnica para hacerlo. Si quieres una escuela de gastronomía, estudiaste para eso. Si eres locutora, te graduaste en locución. Si eres comunicadora social, estudiaste comunicación social. Y eso nos lleva al tema del ejercicio legal de nuestra profesión, que además sé que es un tema sensible para ti porque empezaste a ejercer ilegalmente, pero dijiste, no lo voy a hacer más. Ahora yo promuevo, incluso estuviste en la junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Soy gremialista. Así es. Soy gremialista 100% y espero en cualquier momento poder hacer más por mi gremio o poder hacer por mi gremio. Ejercí la comunicación social ilegalmente durante 11 años y me arrepiento y me avergüenzo de eso. Y le digo a la gente, decirlo. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. De hecho, una de las experiencias más satisfactorias que puedo contar brevemente fui jefe de prensa de los Niños Cantores de la Victoria y viajábamos a concursos internacionales. Cuando yo no tenía una cámara de estas modernas que tienen esas baterías de litio, yo llevaba cámaras con pilas recargables. Y en un viaje a Brasil llevaba 20 baterías con un tirro en mi equipaje y sonó la alarma y me llevaron al cuartico en Sao Paulo. Y no entendía, por supuesto, al policía que me decía en portugués que yo tenía una bomba en mi bolso, porque esa es una alarma explosiva.
¿Y qué me salvó? Y enrollada en tirro, o sea, En tirro. lo viste en la televisión, seguramente en Duro de Matar. Sí, lo que me faltaba era ponerme la... Tuviste tu episodio de Alerta Aeropuerto, tu momento de Alerta Aeropuerto. Recuerdo siempre el mágico momento en el que saqué mi carnet del CNP. Y entendieron que yo era periodista y que eso era para mi cámara y que yo tenía un cargador de baterías recargables. Se llevaron el carnet y volvieron con el carnet, me pidieron disculpas y me dejaron continuar. Eso es un detalle mínimo, pero yo estoy ejerciendo una profesión y tengo que ejercerla legalmente. Generalmente la gente en estas más recientes generaciones te dice, no, yo no me voy a colegiar, yo voy a hacer un canal de YouTube. No, ¿para qué me voy a colegiar si yo voy a hacer un TikTok? O yo voy a hacer una radio digital. Bueno, el arquitecto se gradúa y así vaya a hacer un edificio en el patio de su casa, necesita un plano firmado. El médico, así vaya a consultar a su mamá, necesita firmarle el récipe a la mamá. Es una responsabilidad que va directamente relacionada con la ética y efectivamente con la moral. Moralmente, usted tiene que ejercer legalmente. Durante los 11 años que yo ejercí ilegalmente, no dejé ni de cobrar, ni de disfrutar, ni de aprender. Pero si me hubiese pasado algo en esos 11 años que yo ejercí legalmente, no podía reclamar un respaldo, porque yo no me había ajustado a la ley. Eso creo que es un mensaje que tenemos todos, los directivos del CNP o los no directivos, o a cualquier guardia que usted pertenezca, la joven, la media o la vieja, tenemos siempre que profesarlo. No hay como sentirse en paz con la justicia, porque es que inclusive es un tema legal, es un tema legal. Exacto. Si usted sabe que va a un odontólogo y usted sabe que tiene su título ahí, que está registrado, usted va con confianza. Pues lo mismo pasa con un periodista. El periodista tiene la obligación de ejercer legalmente y eso no puede cambiar. Eso no puede cambiar ni siquiera porque estemos en la era digital. Entonces ya sabemos que Cledy chapeó en el aeropuerto de Sao Paulo con el carnet del Colegio Nacional de Periodistas. Así es. Carmen, viste que no nos equivocamos, o no nos equivocamos, sí, cuando decimos que Cledy ha hecho de todo. Y que es un ejemplo para la mujer y para la mujer y periodista. tanto tiempo conociéndola y había muchísimas cosas que no sabía. Y te puedo asegurar que faltan mucho, como por ejemplo que fue operaria de Tupperware. Sí, y bendito Tupperware en las casas los sábados cuando tenía 16 años. Y terminaba y se quitaba la braga y Sí. se ponía el uniforme y se iba al colegio. Estuve trabajando en el depósito de Tupperware cuando tenía 16 años. También tu salud te ha dado algunas sorpresas y aquí estás. Claro. Esta máquina está golpeada porque ha trabajado demasiado. Comencé a trabajar muy joven y he hecho muchas cosas. Y tengo una situación de salud, tengo enfermedades congénitas, que trabajo más con la mente que con otra cosa. Pero no ha sido un impedimento, aunque ha sido una dificultad que superar. Pero estoy agradecida con Dios que me ha permitido seguir en ejercicio, que trabajo cada vez por cuidarme más, para poder rendir mejor y para poder demostrarme a mí misma que bueno, que el cuerpo se daña, pero que hay que trabajar en función de recuperarlo y que hay que seguir adelante siempre, siempre. El reto es no detenerse. Tú sabes que algo se va a lograr cuando trabajas de la mano de Dios en función de ello. Si tú no haces nada, no hay manera de que pase. Es así. Mira, las chicas acá nos colocaron unas 3 preguntas que me parecen interesantes para cerrar porque el tiempo vuela. Dice por acá un libro. Un libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. Qué interesante. De David Carner. Una cobertura que te marcó. Puedes decirla sin ningún problema. La que de verdad te marcó. Son muchas. Muchas pudieron haber sido, pero el incendio de los ranchos del Venerable, hace unos 3 o 4 años más o menos, donde me enfrenté con una realidad muy dura, una Venezuela que no quiero recordar, niños que parecen de 7 años y tenían 11, muy pequeños, sin comer, una realidad muy, muy dura. Y todos los que estábamos allí estuvimos muy golpeados emocionalmente. Más allá,
sin por supuesto mencionar en los años más recientes el castaño, tejería. El tema del rancho es muy complicado porque no tiene el mismo apoyo como por ejemplo tejerías, que estaba el ejército completo, ministerios, pero ellos también perdieron sus ranchos y no deberían haber estado viviendo en ranchos. Y más allá de eso, hay una realidad extrema que uno ve allí. Creo que esa fue una de las más recientes que me marcó, de las más recientes. El periodismo en una palabra. Pasión. En otra palabra. Compromiso, totalmente. Esa es una buena palabra. Compromiso. Tú estás comprometido, es una misión. Ahora lidiamos mucho con el tema de los comunicadores alternativos que eligen cuándo hacer comunicación y cuándo no, porque van a las inauguraciones, a las ruedas de prensa, pero no van a los barrios, no ponen en sus estados que alguien necesita un medicamento, no piden donantes de sangre. ¿Tú sientes que como periodista tú puedes ser selectivo? No, o sea, no. Tú puedes decidir, bueno, esto sí, esto no. No, no deberías. Ahí viene el tema de la moral de la que hemos estado hablando y de los valores. No debería ser selectivo. Pero ahora la comunicación alternativa te lo permite, porque como tú colocas en tus redes, en tu TikTok o en tu cuenta de YouTube, lo que tú quieras, antes trabajábamos para un medio. Todos los comunicadores que estamos ahora, los de la media y los de las viejas, comenzamos trabajando en el medio de alguien. Y te ponían una pauta. Y ese medio te decía de dónde alguien, ibas a ir, con quién ibas a claro, conversar. y qué debías hacer. Exacto. A quién o sea, cuál era el mensaje. Y como esa fue nuestra escuela, nosotros venimos de allí, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que el periodismo es servicio público. Eso se desapareció. Tú haces una radio, mira, vengo para que me pongan un servicio público y no saben qué es. Entonces, para nosotros no es alternativa. Quizá para dentro de 20 años, cuando esta generación se haya fortalecido, entonces cada quien va a poner lo que quiera. Pero antes no era opcional. Tú llamabas por teléfono a Radio Caracas Televisión y mandabas el nombre del médico y mandabas por el fax el récipe y te pedían un medicamento en pantalla si no estabas en Caracas. Ahora es electivo de la persona. No debería ser, por supuesto. Y ahora tienes más herramientas, porque tú básicamente eres tu propio medio, claro, y puedes aprovechar mejor tu claro, recurso. No, y aquí hay personas que tienen cuentas de Instagram con 300,000 seguidores, con 400,000 seguidores, que tienen la suficiente habilidad para mandarte un plan que tú lo lees y dices, esto vale salir aquí. Claro, a lo mejor tiene un efecto, pero tú le dices, mira, necesito este medicamento. A mí me ha pasado. Cónchale, lo que pasa es que el Instagram me bloquea si pongo ayuda o si pongo tal cosa. Déjame ponerlo en mi estado de WhatsApp. Entonces eso nos comunica el mensaje que todo parte desde lo que tienes en el corazón, claro, como comunicador y como ser humano. Claro, totalmente. Clady, muchísimas gracias por estas palabras, gracias por estos minutos que de verdad hemos disfrutado y además hemos aprendido. Pudiéramos hablar por mucho tiempo más acá con Clady porque hay más cosas que compartir, pero eso lo dejamos para tus alumnos y para las personas con quien compartes diariamente. Bueno, gracias por la invitación al Colegio Nacional de Periodistas por esta iniciativa, a mi querida Carmen, a mi querida Angeli y a mis amigos de Castillo que... Clady está esperando que se apague la cámara sí, porque es que se lo quiere comer ya. Sí, estoy esperando que termine la grabación para probarlo. Espero que esté rico y que continúen emprendiendo en gastronomía, que es una de las más seguras porque todos tenemos que comer. Es así. Bueno, yo feliz de otro episodio, el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Feliz de tenerte aquí, Clady, honrada con tu participación. Y bueno, recuerden siempre vernos por nuestro canal de YouTube y hoy y siempre orgullosos de ser periodistas. Este espacio llegó a ustedes gracias a Tálamo Producciones, la magia detrás de cada detalle. Wanda Makeup, estilismo que realza tu esencia. Coat, todo lo que necesitas, fácil y rápido. Castillo Molulú, postres que endulzan la vida.